En la historia ha existido grandes compositores, algunos que empezaron a andar en el mundo de la composición a la edad de 4 años como Mozart, otros que aun quedándose sordos no pararon y compusieron una sinfonía que quedaría marcada de por vida como Beethoven, y otros que compusieron aquella obra que se escucharía en cualquier coro de una iglesia como Schubert. Pero para mí, ¿cuál es el mayor compositor de todos los tiempos? Como gran amante de la música y como músico, siempre he querido hacer este vídeo y creo que es el momento para hacerlo. Béla Bartók fue un compositor húngaro, considerado uno de los mayores compositores del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la etnomusicología, basada en las relaciones que unen etnología y la musicología. Su técnica de composición está basada en el folclore húngaro. Podría dividirse en dos bloques: el sistema diatónico basado en la música folclórica y el sistema cromático basado en no tan solo la música folclórica, sino también en el sistema axial y en la proporción áurea. Compuso 3 conciertos para piano, 2 conciertos para violín, un concierto para orquesta, 2 rapsodias para violín y orquesta. Compuso 2 obras de música coral, la cantata profana y de tiempos antiguos en los años 30. También compuso una sonata para 2 pianos y percusión, música para cuerda, percusión y celesta, contrastes, la SZ-111 para clarinete, violín y piano, 6 cuartetos de cuerda, 3 sonatas para violín y 44 dúos para 2 violines. También compuso obras para piano como Allegro bárbaro, Sonatina, danzas folclóricas rumanas, 3 estudios para piano al aire libre, sonata y microcosmos. Compuso música escénica como la ópera del Castillo de Barba Azul, el ballet del Mandarín Maravilloso y el ballet del Príncipe de Madera, componiendo así un total de 77 obras a lo largo de su vida. Enseñó otro camino, una amalgama de tonalidad, escalas poco ortodoxas y maravillas atonales. Wilhelm Richard Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. Destacan principalmente sus óperas en las que no solo asume la composición, sino que también el libreto y la escenografía. Fundamentó su reputación como compositor con obras como El holandés errante y Tannhäuser. Transformó el pensamiento musical con la idea de la obra de arte total, una síntesis de todas las artes poéticas, visuales, musicales y escénicas, que desarrolló en una serie de ensayos entre 1849 y 1852, y que plasmó en la primera mitad de su monumental tetralogía El anillo de los Nibelungos. Aunque reintrodujo algunas formas operísticas tradicionales en las obras de su última etapa, con los maestros cantores de Nuremberg, sus últimas obras destacan por su textura contrapuntística, riqueza cromática, armonía, orquestación y un elaborado uso de los leitmotivs. Wagner fue pionero en varios avances del lenguaje musical, como un extremo cromatismo o la ampliación del cosmos armónico a través de un continuo desplazamiento de los centros tonales, lo que influyó en el desarrollo de la música clásica europea. Su ópera Tristán e Isolda se describe como punto de inicio de la música académica contemporánea. Su influencia se extendió también en la filosofía, la literatura, las artes visuales y el teatro. Hizo construir su propio teatro de ópera llamado el Festspielhaus, donde estrenó la tetralogía del Anillo y Parsifal. Sus puntos de vista sobre la dirección orquestal también fueron muy influyentes. Escribió sobre música, teatro y política. Wagner logró hacer todo esto a pesar de que su vida fue marcada por el exilio político, las relaciones amorosas turbulentas, pobreza y repetidas huidas de sus acreedores. Compuso obras como Die Laune des Verliebten, Die Hochzeit, Las Hadas, La Prohibición de Amar, Mannerlich Grosser als Rienzi, El holandés errante, Tannhäuser, Lohengrin, El anillo de los Nibelungos, el cual es su obra culmen, el cual reúne un conjunto de 4 óperas, con obras tan famosas como la cabalgata de las Valquirias, la Valquiria y Tristán e Isolda. También compuso Parsifal, que fue su última ópera. Más allá de las óperas, compuso una sinfonía llamada la Obertura Fausto, algunas oberturas, piezas corales y para piano. También compuso una pieza para orquesta de cámara llamada Idilio de Sigfrido, 5 canciones para voz femenina llamadas Wosendonck-Lieder, la marcha para el centenario estadounidense de 1876, Das Liebesmahl der Apostel. Compuso un total de 113 obras, las cuales han marcado un antes y un después. El ciclo del anillo se ha convertido en una carta de la entrada para cualquier compañía de ópera que desee ser respetada. Los últimos 20 minutos de Tig Walküre pudiesen ser la música más tristemente hermosa jamás compuesta.
Giuseppe Fortunito Francesco Verdi fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel canto de Rossini, Bellini y Donizetti y la corriente del verismo y Puccini. En sus primeras óperas mostró simpatía por el movimiento del Risorgimento, que buscaba la unificación de Italia. Fue autor de algunos de los títulos más populares del repertorio lírico como Rigoletto, El Trovador, La Traviata, Aida y el Requiem. Las óperas de Verdi no están escritas de acuerdo con una teoría estética o con el propósito de cambiar los gustos de sus audiencias. Para él la música filosófica era incomprensible, aunque las obras de Verdi pertenecen, como Rosselli admite, al más artificial de los géneros. Suenan emocionalmente verdaderas. La verdad y la franqueza las hacen emocionantes, a menudo enormes. Las obras de Verdi se clasifican en 4 periodos. El periodo temprano, donde comenzó con cánones y fugas, también compuso una variedad de música para la Società Filarmónica de Buceo como música vocal, música de banda y obras de cámara y una obertura alternativa del Barbero de Sevilla de Rossini. Las óperas del periodo temprano muestran cómo Verdi fue aprendiendo, haciendo y gradualmente estableciendo dominio sobre los diferentes elementos de la ópera. Oberto está mal estructurada y la orquestación de las primeras óperas es generalmente simple, aunque compuso obras de gran éxito en este periodo como El Valpensiero, en la ópera de Nabucco, y Lombardi, y de Foscari y Macbeth. En el periodo medio se empieza a ver una creciente libertad en la estructura a gran escala y una gran atención a los pequeños detalles. Por ejemplo, esto se ve claramente en Rigoletto. El deseo del compositor de alejarse de las formas estándar también se vio en este periodo como la ópera El Trovador. También en esta etapa se resalta el creciente dominio de Verdi resaltar musicalmente los cambios de humor y las relaciones se ejemplifican en el acto tercero de Rigoletto. El famoso La donna è mobile, que le sigue un cuarteto ve la figlia dell'amore en contraste con el rapaz duque y su enamorada con el indignado Rigoletto y su afligida hija. En el periodo tardío se nota la insatisfacción con las convenciones más antiguas y familiares de sus predecesores que adoptó el comienzo de su carrera. En este periodo las óperas son más largas y con un reparto más grande. Se refleja un cambio hacia el género francés de Le Grand Opéra, que en notación más colorida, contrapunto de escenas serias y cómicas y un mayor espectáculo. En este periodo las obras más notorias fue Aida, Simón Bocanegra, Un baile de máscaras, La fuerza del destino y Don Carlos. Las 3 últimas obras de Verdi continuaron mostrando un nuevo desarrollo en la transmisión de drama y emoción, como su Requiem. Cuando se estrenó Otelo, muchos buscaron aspectos de Richard Wagner en composiciones de Verdi. Por último apareció Falstaff, una comedia de Verdi donde se bombardea al oyente con una diversidad de ritmos, texturas orquestales, motivos melódicos y dispositivos armónicos. Verdi compuso un total de 51 obras. El hecho de que una nueva producción de una ópera de Verdi pueda provocar tan sentidas pasiones entre audiencias alrededor del mundo es un testimonio de su perenne riqueza. Johannes Brahms fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán del Romanticismo, considerado el más clásico de los compositores de dicho periodo. Fue fiel durante toda su vida al clasicismo romántico conservador. Influenciado por Mozart, Haydn, Beethoven y Schumann, fue considerado el mayor representante del círculo conservador en la Guerra de los Románticos. Su música está arraigada en las estructuras y técnicas de composición de los maestros clásicos. La naturaleza diligente y altamente construida de sus obras fue un punto de partida y una inspiración para una generación de compositores. Brahms compuso para orquesta sinfónica, conjunto de cámara, piano, órgano y voz y coro. Muchas de sus obras se han convertido en elementos básicos del repertorio de conciertos modernos. Era un perfeccionista intransigente. Destruyó algunas de sus obras y dejó otras inéditas. Entra dentro de lo que se llama la Santa Trinidad, 3 compositores que son considerados los más grandes de la historia, junto a Beethoven y Bach. Se le reconoce como uno de los compositores más importantes de la música de cámara. Compuso obras como el Sexteto de cuerdas número 1 en si bemol, el Cuarteto con piano número 1 op. 25 y el Cuarteto con piano número 2 op. 26 de gran complejidad y dificultad. También compuso el Quinteto con piano en fa menor, un trío para trompa, violín y piano, el Cuarteto de cuerda número 1 y el Cuarteto de cuerda número 2 con un estilo de composición más orgánica y cerrada,
Desde aquí surge obra de vital importancia en la música de cámara como el cuarteto para piano número 3 en do menor, el cuarteto de cuerda número 3 en si bemol menor, las 3 sonatas para violín y piano, las 2 sonatas para violonchelo y piano, o el trío número 2 en do mayor y el trío número 3 en do menor, y el quinteto para cuerda. Tras conocer al clarinetista Richard Murfield, compuso una serie de obras donde se incluye el clarinete como el trío para clarinete, violonchelo y piano, las 2 sonatas para clarinete, piano y sobre todo el quinteto con clarinete en si menor. En el género sinfónico se aparta del modelo de la sinfonía de Beethoven como la serenata número 1, la serenata número 2 y las variaciones sobre un tema de Haydn. Años más tarde se atrevió a finalizar su primera sinfonía, aunque por el público fue llamada la 10ª sinfonía por el parecido a las sinfonías de Beethoven. La segunda sinfonía en re mayor alcanzó también un gran éxito. La sinfonía tercera u cuarta exploran un territorio más postraumático, sin faltar referencias a la música antigua. Otro aspecto de su música orquestal son sus 4 conciertos. El más temprano es el concierto para piano número 1 en re menor, una obra trágica que surgió tras el intento de suicidio de Robert Schumann. Sin embargo, el concierto para violín en re mayor está llena de expresividad lírica, como el concierto para piano número 2 en si bemol mayor. En sus últimos años compuso el doble concierto para violín y violonchelo en la menor. También compuso 2 oberturas, la obertura del Festival Académico y la obertura trágica. Brahms, como virtuoso pianista, compuso muchas obras para piano, como sus 3 sonatas para piano, la número 1, la número 2 y la número 3. Aunque en estas se nota mucho la influencia de Beethoven, también tiene variaciones como las variaciones sobre un tema de Robert Schumann, las variaciones en re mayor, las variaciones y fugas sobre un tema de Händel y las variaciones sobre un tema de Paganini. Muy importantes también son sus 4 baladas. En su madurez dejó las formas musicales grandes y se centró en pequeñas piezas como las 8 piezas o las 2 rapsodias. Para acabar también hizo 7 fantasías, 3 intermezzi, las 6 piezas para piano op. 118 y las 4 piezas para piano op. 119. Brahms compuso canciones para piano y voz, algunas sueltas y otros en ciclos, como el ciclo de la Bella Magelone y las canciones gitanas. Las canciones sueltas más importantes de Brahms son El amor eterno, la célebre canción de cuna, Canción de lluvia, Nostalgia o El ruiseñor. Muy representativas son las 2 canciones para alto, viola y piano, una serie importante de Voxlieder. Una de sus últimas obras son las 4 canciones sobre textos bíblicos. Compuso varios ciclos llamados canciones de amor compuestas en forma de vals. Brahms compuso obras importantes para coro y orquesta. La principal es un requiem alemán. También compuso la canción del destino, el cantor de las parcas, la rapsodia para alto y Rinaldo. Compuso las danzas húngaras, un grupo de 21 alegres danzas basadas en temas húngaros que duran entre 1 y 4 minutos. Lo más conocida es la danza húngara número 5, en fa sostenido menor. Por momentos se debatió entre su intento por ampliar la herencia clásica con acercamientos progresivos hacia nuevos terrenos, y en lo que mejor hacía tiene la emocionante grandeza y extravagancia de Beethoven. Igor Fyodorovich Stravinsky fue un compositor y director ruso, considerado uno de los compositores más importantes del siglo XX. Abordó varios estilos como el primitivismo, el neoclasicismo y el serialismo, pero es más conocido por su primer periodo llamado el periodo ruso, con obras como El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera, un ballet atrevido e innovador. Stravinsky tiene 3 tipos estilísticos en sus obras. El primero, conocido como el periodo ruso, inaugurado con 3 ballets compuestos por Diaghilev, compuestos para ser interpretados por orquestas sumamente grandes. El primero fue El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. También se incluye Renard, Historia de un soldado y Las bodas. La segunda fase fue marcada por el ballet Pulcinella, o donde vuelve la música clásica de Mozart, Bach y sus contemporáneos. También en este periodo compuso otras obras como la Sinfonía para instrumentos de viento y el Octeto para instrumentos de viento. También se destacan obras como Oedipus Rex, Apolo Musagheta y el concierto en mi bemol. En este periodo se destacan también las sinfonías como la Sinfonía de los Salmos, Sinfonía en Do y Sinfonía en 3 movimientos. El pináculo de este periodo es la ópera The Rex Progress. En el periodo dodecafónico y último periodo decide utilizar este estilo. Esto se ve en cantata.
3 canciones de Shakespeare e In Memoriam Dylan Thomas. Después expandió este estilo en obras como Canticum Sacrum y Freni, A Sermon, A Narrative and a Prayer y El Diluvio. Además, durante esta etapa sobresalen títulos como movimientos para piano y orquesta, Monumentum Pregesualdo y Requiem Canticle. En esta época retornó el ballet con Agon. El día que Stravinsky murió, fue como si el propio suelo de la música se desplomase. Achille Claude Debussy fue un compositor francés considerado de los más importantes del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Considerado por algunos como el primer compositor impresionista. Alcanzó su fama con su única ópera llamada Peleas y Melisande. Entre sus composiciones orquestales se encuentran Preludio a la siesta de un fauno, Nocturnos e Images. Buscó una alternativa a la sinfonía clásica con la Mer. Entre sus obras para piano se encuentran los libros de preludios y 2 de sus estudios. Entre sus primeras obras destacan la cantata L'Enfant Prodigue, la Damoise de Leleu que reformula la forma tradicional de los oratorios y cantatas, sus melodías más virtuosas, las Ariettes oubliées, donde desarrolló un estilo más sobrio. La mayor parte de su música en esta etapa es a pequeña escala como Deus Arabesque, Passe Romantique, Suite Bergamasque y la primera melodía de Fetes Galantes. La más famosa de este periodo es la Clef de Luna. En sus obras intermedias destacan el Preludio a la siesta de un fauno, considerada su primera obra maestra orquestal. También se destacan obras como Quatuor et Accords, Peleas y Melisande, Nocturnos, La Mejipog y Le Piano. Sus últimas etapas, conocidas como últimas obras, destacan Images, 2 libros de preludios, Etudes. En 1914, Debussy comenzó a trabajar en 6 sonatas para varios instrumentos, pero no logró completarlas debido a su fatal enfermedad. Pero las de violonchelo y piano, flauta, viola y arpa y violín y piano son obras concisas, de 3 movimientos. La menor exitosa de sus obras de este periodo fue El Martirio de San Sebastián. Otras 2 obras tardías de Debussy fueron Kama y La Boutique à Joux, con un pionero lenguaje armónico, la sensual belleza de su sonido y su extravagante instinto freudiano. Fue el puente a través del cual la música continuó su camino hacia el siglo XX. Fue un conocido compositor austriaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica, siguiendo el modelo de Beethoven. A pesar de su corta vida, dejó 600 obras secuales o Lieder, 7 incidental y una gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Entre sus obras principales figuran el Quinteto La Truca, la Sinfonía Inacabada, la Sinfonía Grande, las 3 últimas sonatas para piano, la ópera Fierrabras, la música incidental de la obra teatro Rosamunda y los ciclos de canciones La Bella Molinera y Viaje de Invierno. Schubert fue muy prolífico, ya que compuso más de 1500 obras en su breve carrera. La mayor parte de sus composiciones son canciones para voz solista y piano, con un total de 630. Escribió un gran número de part songs, coros y cantatas. Completó 8 oberturas orquestales y 7 sinfonías completas, además de fragmentos de otras 6. Escribió 3 obras concertantes para violín y orquesta, y una gran cantidad de música para piano, incluyendo 11 sonatas, muchas obras misceláneas y muchas danzas cortas. Además de producir un gran conjunto de obras para piano a 4 manos, compuso más de 50 obras de cámara, incluidas algunas obras fragmentadas. La producción sacra de Schubert incluye 7 misas, un oratorio y un requiem. Completó solo 11 de sus 20 obras escénicas, conocido por componer una de las obras más populares de todos los tiempos, como es el Ave María. Tienes que amar a un tipo que murió a los 31 años enfermo, en la miseria y marginado por todos excepto por un reducido grupo de amigos que le admiraban. Por sus cientos de solitarias composiciones, Schubert es una figura central en la vida de los conciertos. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, más conocido como el Wolfgang Amadeus Mozart, fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor austríaco del antiguo arzobispado de Salzburgo, maestro del clasicismo, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral. Mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de los instrumentos de teclado y de violín.
Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. La música de Mozart, al igual que la de Joseph Haydn, es presentada como un ejemplo arquetípico del estilo clásico. Mozart fue un compositor versátil y compuso obras para cada uno de los géneros musicales principales para la época, incluyendo la sinfonía, la ópera, el concierto para solistas y la música de cámara. Dentro de este último género realizó composiciones para diversas agrupaciones de instrumentos, incluyendo el cuarteto y el quinteto de cuerda y la sonata para piano. Mozart realizó a veces avances en la sofisticación técnica y el alcance emocional de todas ellas. Casi sin ayuda de nadie, desarrolló y popularizó el concierto para piano clásico. Compuso numerosas obras de música religiosa, incluyendo misas, pero también muchas danzas, divertimentos, serenatas y otras formas musicales ligeras de entretenimiento. También compuso para cualquier tipo de instrumento. Mozart compuso 41 sinfonías, entre las que destacan la número 25 en sol menor, la sinfonía número 31 en re mayor, la número 34 en re mayor, la número 36 en do mayor, la número 38 en re mayor y las tres últimas. Varios conciertos, 27 para piano, 5 para violín y varios para otros instrumentos, 8 sonatas para piano, 36 para piano y violín. En la música de cámara compuso adagios, un total de 61 divertimentos, serenatas y marchas. Su primera sinfonía fue a la edad de 8 años. Compuso un total de 22 óperas, como el Idomeneo rey de Creta, el rapto en el Serrallo, la primera gran ópera cómica alemana, las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutte, la flauta mágica y la clemencia del Tito. En la música religiosa compuso gran cantidad de misas como la misa de coronación, 17 sonatas chiesa y otras piezas para los diversos oficios de la Iglesia católica. En su periodo vienés compuso la misa en do menor, el motete Ave Verum, Corpus y el famoso Requiem en re menor. También compuso canciones como Ave dem Findung an Laura, entre otras. Compuso numerosas arias de concierto de gran calidad, entre las que destacan Popoli di Tesalia, La non chiedo eterni di Porrei spiaghervi, o Dio o Perpieta. A principios del año 2012 fue descubierta la obra Allegro molto de 84 compases y 3 minutos de duración. Se intuye que fue compuesta en el año 1767. Poseedor de una facilidad técnica implacable, Mozart, uno de los dos más populares compositores, acuñó un exquisito trabajo orquestal, y por si eso no bastase, tuvo una segunda innovadora carrera en la composición de ópera. Poco hay que decir de Ludwig van Beethoven, compositor innovador, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Se convirtió en el último gran representante del clasicismo vienés. Su arte se expresó en numerosos géneros, y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Sus obras para orquesta sinfónica incluyen 9 sinfonías, siendo la novena innovadora, ya que es la primera sinfonía que incluye un coro, 12 piezas de música ocasional, 9 conciertos para uno o más solistas y orquesta, 4 obras cortas y una ópera llamada Fidelio. Entre sus obras vocales con acompañamiento orquestal se incluyen 2 misas y una serie de obras cortas. Para piano llegó a componer 32 sonatas para piano y numerosas obras cortas, incluidos los arreglos de algunas de sus otras obras cortas. Las obras en las que se usa el piano como instrumento de acompañamiento incluyen 10 sonatas para violín, 5 sonatas para violonchelo y una sonata para corno francés, así como numerosos lieder. En la música de cámara llegó a producir 16 cuartetos de cuerda, 5 obras para quinteto de cuerda, 7 para trío con piano, 5 para trío de cuerda y más de una docena de obras para gran variedad de combinaciones de instrumentos de viento. A pesar de no tener la técnica de Mozart, sus trabajos eran tan audaces e indestructibles que pueden sobrevivir a una mala interpretación. Johann Sebastian Bach fue un compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Fue el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos, la familia Bach. Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Además del órgano y del clavecín, tocaba el violín y la viola de gamba.
Considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos tales como Joseph Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Robert Schumann y Chopin, entre muchos otros. En el periodo de aprendizaje y estudio, con tan solo 15 años, ya escribió música para teclado y cantatas sacras. También formó su estilo, que sintetizó toda la tradición de la música clásica europea precedente. Versionó algunas obras en sus conciertos gracias al duque de Weimar. El segundo periodo, ya de plena madurez, afincado ya en Leipzig, sintetizó en sus obras elementos del estilo francés e italiano en sus obras, junto a rasgos autóctonos alemanes como el contrapunto y texturas interna y el coral. En Leipzig y Köthen, ya forjado su estilo personal, adquiere un profundo dominio técnico. Es así como hizo amplio uso de la técnica y formas alemanas del órgano, como tocatas, preludios, fugas y corales. También francesas del clave, como las suites y oberturas. También italianas del violín, como conciertos, sonatas y sinfonías. En su último periodo va desde la publicación del Klavierübung hasta su muerte. En esta etapa compuso el arte de la fuga. Debido a la época de su obra, fue considerada anticuada, árida, difícil y saturada de adornos. Escribió en este periodo obras singularmente densas, como haría Beethoven después. Escribió casi todos los géneros y formas de su época, en multitud de combinaciones instrumentales y vocales. Creó géneros nuevos, aunque jamás compuso ninguna ópera. Sí utilizó la influencia de esta en sus cantatas, pasiones y oratorios. Él fue el punto final a una forma de entender la música que se remontaba a la Edad Media, cuando tenía más importancia la polifonía que la armonía o el timbre. El lugar de honor va para Bach por su incomparable combinación de manejar magistralmente la ingeniería musical y una profunda expresividad.